la ilusión. Hay hechos que atraviesan el tiempo, ¿no? Y hay heridas que, aunque cicatrizan, siguen latiendo en la memoria colectiva de un pueblo. Y en estos días la noticia del hallazgo de restos óseos en el ex centro clandestino de detención La Perla, esto en Córdoba, y nos vuelve a estremecer, ¿no? No por sorpresa, sino por el peso insoportable muchas veces de la verdad que aún busca justicia. ¿Qué significa, digo yo, para una sociedad reencontrarse más de 40 años después con los cuerpos de sus desaparecidos, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo se transita el camino de la memoria en un presente donde estos discursos negacionistas vuelven a escucharse, ¿no? Vuelven a alzarse. Y hoy queremos reflexionar sobre esto y lo vamos a hacer de la mano de alguien que ha hecho de la lucha por los derechos humanos no solamente su profesión, sino también su historia personal, ¿sí? Él es abogado penalista, especialista en derechos humanos, es coordinadora de honor del programa Memoria, Verdad y Justicia de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Catamarca. Es hijo de desaparecidos, ¿sí? Y entonces le damos la bienvenida porque la memoria no es pasado, es presente, ¿no? Y es compromiso con el futuro también, me parece, el doctor Pablo Ramiro Fresneda. Pablo, un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Aquí junto a Fer Valles, Karina Chacur te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo fraterno a toda la audiencia, la querida audiencia catamarqueña. Bueno, es un placer, sabemos que tenés un cariño por Catamarca, por tu historia, conocemos, ¿no? Un poco tu historia, la de Martín. Bueno, para mí sos más Ramiro que Pablo, pero bueno, no sé cómo te dicen más, ¿Pablo o Ramiro? Indistinto. Mitad y mitad. No. Sí, en la escuela de la Chacarita uno me decían Pablo, Ramiro, claro. En la facu también, así que me siento representado por los dos nombres. Por los dos nombres. Bueno, algo muy importante sucedió, ¿no? Por estos días y ¿qué tenés o cuál es tu opinión en relación a esta situación, ¿no? Que sucedió este hallazgo allí en La Perla. Sí, como primera cuestión preliminar creo que ha sido muy clara al momento de plasmar el tema. Es un tema histórico, una noticia que ha tenido muchísima repercusión y que conmocionó a la sociedad cordobesa, por supuesto por estar cerca de las inmediaciones de lo que ha sido uno de los centros clandestinos de detención y tortura más grande de la Argentina y de Latinoamérica, como es La Perla. Estamos hablando de más de entre 2.000 y 2.500 personas que han sido asesinadas de manera cobarde, de manera subrepticia en ese lugar, que han sido asesinadas a sangre fría, fusiladas literalmente y sus cuerpos tirados a fosas comunes. De eso estamos hablando cuando hablamos de esta antigua causa, una causa de vieja data, caratulada averiguación de enterramientos clandestinos en Pérez Esquivel y María Elba Martínez y otros. Recuérdese Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, nuestra querida María Elba Martínez, una abogada de derechos humanos que hoy ya no está en este plano, que ha hecho mucho por la memoria, la verdad y la justicia. Una causa que viene desde los años 90 y que claramente, yo siempre lo digo, el movimiento de derechos humanos y la sociedad en general siempre ha dimensionado de manera clara cuál es lo principal y cuál es lo secundario. Por supuesto, después de la anulación de las leyes de punto final, obediencia debida, un presidente de la nación argentina tomando las demandas históricas del movimiento de derechos humanos, como fue el presidente Néstor Carlos Kirchner, anulando esas leyes de impunidad, se pudo llegar a lo que se llamó el juicio, con todas las garantías constitucionales que no le dieron los personeros del terrorismo de toda la Argentina a sus víctimas. Así es de que en Argentina es ejemplo mundial en juicios de lesa humanidad, donde siguen cumpliendo su condena cientos de represores. Claro. Una vez que se pudo avanzar, sí, perdón. No, seguí porque queremos... No, perdón, hilvanando, sí. Digo, cuando se pudo llegar al juicio, después claramente los organismos pueden ver cuando vos
has podido avanzar muchísimo, después podés ver claramente qué es lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Yo siempre se lo digo a los alumnos en la facultad, a la gente que me pregunta. El delito de desaparición forzada, y esto por ahí, mire que ha pasado 40 años, pero todavía no está, evidentemente hay una falta de información respecto a este tema, que también los organismos nos deberíamos hacer cargo. No terminó el tema con el juicio a los represores. La figura de la desaparición forzada como figura típica del delito, del derecho penal internacional, el delito de desaparición forzada tiene un intercriminis. No quiero entrar en tecnicismo, pero empieza en el momento que a la persona la secuestran, que a la persona la privan de la libertad, y no culmina cuando la matan, culmina cuando aparece el cuerpo, claro, porque esa persona está desaparecida. Va a dejar ese estatus oscuro de desaparecido cuando se encuentre el cuerpo, el resto, los hallazgos, y las familias le puedan dar digna sepultura. Ahí es donde termina el delito de desaparición forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que el delito sigue continuándose cometiendo hasta el día de hoy. Hoy, año 2025, en tanto y en cuanto existan familiares, hijos, padres, hermanos, sobrinos, de esas víctimas indefensas que han sido matadas en La Perla, se sigue cometiendo el delito de lesa humanidad. Y eso es lo que yo he plasmado junto con una veintena de víctimas en una querella, en una presentación de querella hace 2 meses, y que realmente de manera inobjetable ha dado un impulso importante a esta causa, y se llegó a este hallazgo, por supuesto, con la tarea del equipo argentino de antropología forense, que por cierto es ejemplo a nivel mundial de nuestro científico de la Universidad Pública en Argentina. La verdad que bueno, uno te escucha hablar y se le vienen tantas preguntas, ¿no? Pero digamos, la trascendencia, ¿cuál sería la trascendencia jurídica, ¿no? Y simbólica de este hallazgo de restos óseos en La Perla? ¿Qué implicancias tiene para el Estado, para las víctimas, para la memoria histórica y para esto que vos decís? Todavía siguen, todavía hay culpables, todavía seguimos luchando por justicia. Exactamente, como usted lo dice, es decir, a ver, de lo que trata también tiene que ver porque interpela no solamente a los familiares directos de las víctimas, sino interpela a toda una sociedad. Como bien dice Graciela Geuna, que fue una de las impulsoras de esta querella, que es una colega, una abogada que ha trabajado en Naciones Unidas, que fue secuestrada en La Perla, que le mataron su marido en sus ojos, que pudo ser rescatada y salvada y sacada del país y por las organizaciones internacionales de derechos humanos y por Naciones Unidas, y hoy vive en Suiza, y fue una de las impulsoras de esta querella, y que justamente hemos tenido como coordinador del programa Memoria, Verdad y Justicia. En su momento tuvimos la oportunidad de tener su digna visita en la Casa de Altos Estudios de la UNCA en Catamarca, allá cuando estábamos saliendo de la pandemia, en el año 2021-2022, hicimos un conversatorio de derechos humanos internacional en la facultad con la presencia de ella, y ella lo dice muy claramente. Uno no puede construir, uno no puede fortalecer, uno no puede estar situado en una democracia fortalecida si tiene más de 2.000 cuerpos insepultos. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las peores condenas que las tiranías a nivel internacional cometieron contra los pueblos es no permitirle a los que quedaban vivos de esas tiranías que sepan a dónde están sus muertos, que no le puedan llevar una flor, que no puedan velarlo de manera digna a ese muerto de su familia. Esa es una de las peores condenas juntos con el exilio. Entonces, de eso se trata, y realmente es algo, por supuesto, muy fuerte desde lo humano y también desde lo jurídico, porque tiene consecuencias jurídicas claras. Se trata, para ser sintético a tu pregunta concreta, de cerrar un capítulo, de poder cerrar un largo capítulo que empezó allá el 24 de marzo del 76, y por qué no decirlo antes también, con procesos de dictatoriales, y que culminó cuando terminó esa dictadura, pero que dejó inmensas consecuencias en el tejido social y en las familias que todavía no pueden saber dónde están los cuerpos de sus seres queridos. Ramiro, ¿y qué procesos, no sé, forenses o periciales
tienen que llevarse a cabo para confirmar la identidad de esos cuerpos. ¿Cómo sigue esto? Gracias por la pregunta, porque acá hay una cuestión sumamente técnica que, bueno, el juez federal que es el director del proceso, porque estamos dentro de una causa penal, que si bien no se busca castigo, acá se busca la verdad de dónde están los cuerpos, porque la mayoría ya con las leyes de nuestro Estado de Derecho han sido condenados los responsables de esos hechos. Se buscan los cuerpos, tiene que ver con juicios de la verdad. Dicho esto, el juez que pide mucha cautela, lo que se ha dado es el juzgado federal número 3 a cargo del doctor Vaca Narvaja, construye a lo largo de estos años, porque hay que decir también que esto se viene trabajando hace muchos años, hoy con el impulso de las víctimas, pero también hubo otros querellantes anteriores a lo largo de décadas, y lo real y cierto que con la colaboración principal y determinante del equipo argentino de antropología forense y la Facultad de Geología de la Universidad de Río Cuarto, conjuntamente con el equipo forense de medicina forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, son entidades que acompañan y que hacen convenios con esta universidad y se logra hacer la tarea técnica. ¿Cuál es la tarea técnica? Trabajos denodados de todos los días, de lunes a viernes, con máquinas de gran porte y con expertos, arqueólogos, que de una manera artesanal empiezan a hacer lo que se llama trincheras para ir buscando los restos de los desaparecidos, con un trabajo impresionantemente sólido y fuerte de gabinete, un trabajo de gabinete donde se concatenan los testimonios. No nos olvidemos de que en La Perla hubo testimonios importantísimos de la misma Graciela Geuna, que les mencionaba anteriormente, que estuvo en Catamarca, que comentaba de que al momento de que se hacían los traslados, esto quiere decir cuando estaban en el centro clandestino privado de la libertad, venía los transportes, el Menéndez-Benz, que le llamaban un camión que trasladaba, que cargaba de detenidos ese camión y que esos detenidos eran ejecutados, y que el tiempo que tardaba el camión entre ir y volver era entre 30 y 40 minutos. Entonces, por ejemplo, como cualquier proceso penal, como cualquier investigación penal, se van concatenando esos testimonios con algunas fotos que se han podido recuperar de la Dirección de Catastro, fotos del año 79, que denota que hubo movimiento de tierra no compatible con actividad humana. Entonces ahí hay una tarea técnica que también se concatena con una tecnología nueva que se llama LIDAR, que es una forma de disparo de rayo láser desde el aire en un avión que dispara y saca fotografías en el terreno y que también permite determinar movimiento de suelo. Todo eso, siendo valorado de manera conjunta y concordante, lleva a construir hipótesis que te llevan a poder plasmar esto en la práctica. Y afortunadamente, en una campaña de trabajo que tenía pensado 60, 70 días de trabajo, al día 4 que empezaron a trabajar el equipo argentino de antropología forense en el territorio de La Perla, a escasos kilómetros de lo que es el centro de memoria de La Perla, se dan con el hallazgo de restos humanos compatibles con personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. Doctor, un gusto escucharlo. Fernando le habla. ¿Por qué desde su óptica, o si nos puede dar una mirada en cuanto a recuperar la memoria histórica, por qué piensa usted que los represores siguen callando estas cuestiones, guardan silencio sobre los crímenes y el destino de las víctimas, ¿no? Que es tan importante recuperar? Y también le quiero preguntar, yendo de la mano de la memoria, ¿qué tan importante es la recuperación de estos ex centros clandestinos para que las nuevas generaciones se entiendan y reconstruidos en museos puedan llevar a la memoria colectiva? Bueno, a la primera pregunta le puedo mencionar que, a ver, es medio extenso, deberíamos hacer otra entrevista en todo caso, pero lo que se logró probar a lo largo de lo ancho del país en juicios de lesa humanidad, que inclusive en Catamarca tenemos, yo he sido parte, abogado querellante de la familia
de Gregorio Ponce, de María Griselda Ponce, de Burgos, bueno, de desaparecidos en Catamarca, que también ha sido parte del plan sistemático. Vos hoy tenés cientos de sentencias, de veredictos, de jueces federales que han dicho, que han dado por certeramente probado ese plan sistemático de eliminación del opositor político en la Argentina desde el 76 al 83. ¿Esto qué quiere decir claramente? Que un grupo de personas que se juntaron, que armaron asociaciones ilícitas para cometer futuros e indeterminados delitos, tomaron por asalto el Estado argentino, téngase presente esto, tomaron por asalto las instituciones de la República, y con las herramientas y con los instrumentos del Estado salieron a ejercer terrorismo de Estado, a asesinar, a secuestrar, a matar a ciudadanos de a pie. Por eso no tiene cabida la teoría de los dos demonios, porque nunca uno puede comparar una población, por más que esté en resistencia, como hubo organizaciones en resistencia, con un Estado terrorista. Dicho esto, acá hubo una planificación dual, si se quiere, como dice la jurisprudencia. Una plataforma legal, por un lado, y después una plataforma subrepticia y clandestina. En esa plataforma subrepticia y clandestina está el plan de desaparición de la persona. El plan de desaparición de la persona, como decía el condenado general del ejército Jorge Rafael Videla, es decir, el desaparecido es una figura que no existe, no está ni vivo ni muerto. Entonces, de esa manera querían llegar a la impunidad, querían llegar en su plan de maquinaria de muerte. También estaba pensada la planificación de la impunidad futuro, por eso justamente los cuerpos nunca aparecieron. Y después también está lo que se llama el pacto de silencio, es decir, de parte de las fuerzas de seguridad que participaban en ese esquema de represión, de tortura, de extracción de la información y finalmente del destino final del desaparecido. Ha habido un pacto de silencio que tenía que ver con que todos y cada uno de esos eslabones macabros de muerte tenían que tener las manos manchadas con sangre para no decir nada. Eso es lo que se llama pacto de silencio. No se trate de hacer una síntesis de algo bastante complejo que tiene que ver por qué no están los cuerpos a 40 años, porque realmente, salvo muy contadas excepciones, como es el caso del capitán de fragata Silingo, que en su momento, allá en el año 94, ante la televisión estadounidense, reconoció los vuelos de la muerte. Esas han sido contadas excepciones. Silingo reconoció los vuelos de la muerte y de alguna manera eso lo permitió llegar a la verdad real de qué sucedía en algunas situaciones. Perdón la autorreferencia, a mí no me gusta nunca hablar de mi historia porque esto es un proceso colectivo, pero en el caso de mi padre y mi madre, que fueron parte de aquella noche tan terrible que fue la noche de las corbatas, que asesinaron, desaparecieron a abogados de trabajadores en Mar del Plata, esos cuerpos fueron al mar, en algunos casos a Río de la Plata, al mar. No es el caso de Córdoba, que no tiene ni mar ni río tan grande. Y en cuanto, doctor, a los centros clandestinos, esto que se está hablando ahora mucho, los ex centros clandestinos que son reconfigurados para la memoria colectiva, esto que usted dijo también, y que entró en tela de juicio en este momento, ¿qué nos puede decir? Y le agradezco que me haga acordar que le haga una pregunta esa. Mire, esto me parece totalmente desafortunada las políticas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo de la Nación, en su Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de bajarle la jerarquía a el área de derechos humanos. Por un lado, para darle un ejemplo, yo era parte del cuerpo de abogados del Estado Nacional para llevar adelante este tipo de delitos que son imprescriptibles, que son inamnistiables. ¿Por qué? Porque afectaron a toda la sociedad y lamentablemente este gobierno nacional, no hay que confundir Estado con gobierno, esta gestión del gobierno nacional, como bien lo decía su colega al principio de la nota, hay una línea de negacionismo y yo me animo a decirte que no solamente de negacionismo, sino de reivindicacionismo.
ellos están reivindicando el terrorismo de Estado, porque de algún modo ellos son contestes y están de acuerdo fundamentalmente con ese plan económico de un país para pocos, que construyó en su momento el ministro de Economía Martínez de Oz, esa línea de ese neoliberalismo deshumanizante del cual nos enseña el Papa Francisco. En ese sentido, ellos coinciden con ese plan de exterminio, de hecho lo dicen abiertamente, y realmente eso yo lo digo con respeto, pero lo digo, que me parece que un presidente de la nación, una vicepresidenta de la nación, de un Estado de derecho, de un Estado democrático, republicano, parece bastante impertinente reivindicar la teoría de los dos demonios, querer tapar el sol con las manos y decir que acá no hubo un terrorismo de Estado, y por supuesto el destruir los centros de memoria que han sido políticas de Estado en Argentina, también me parece un desacierto, porque una sociedad no puede construir una democracia robusta si no recuerda nítidamente qué pasó en su pasado reciente, valga la redundancia. Y los centros de memoria no son más ni menos que eso. Hoy en la provincia de Córdoba, y esto también hay que decirlo, la provincia de Córdoba, sí, a pesar de esas políticas nacionales, viene sosteniendo las políticas de memoria, verdad y justicia. Es por eso que en el ex centro clandestino de detención La Perla todavía sigue siendo un espacio de memoria dependiente y afirmado por el Estado provincial. En ese sentido es importante destacar esta cuestión de que los estados provinciales, mismo la provincia de Catamarca también, me atrevo lo digo porque lo conozco, también ha hecho buenos oficios para que la memoria, la verdad y la justicia sigan vigentes en la Argentina. Ramiro, para ir finalizando, ¿no? Cualquier día, cuando vengas a Catamarca, nos encantaría que puedas venir a nuestros estudios y bueno, charlar, ¿no? Mucho más tendido, porque siempre surgen muchas preguntas cuando uno habla de este tema, de esta porción, ¿no? De la historia que todavía nos sigue demandando justicia. Pero digo, estás hablando de esto, ¿no? De negacionismo, banalización del terrorismo. ¿Qué desafíos implica litigar hoy en causas de lesa humanidad en este contexto de discursos negacionistas, ¿no? O reivindicando, como vos dijiste, ¿no? Como primera cuestión, por supuesto, con muchísimo gusto voy al estudio porque voy muy seguido a Catamarca. Tengo familia y también aporto, como les decía, en el programa Memoria, Verdad y Justicia, así que en breve vamos a hacer una actividad vinculada a este tema específicamente en la Facultad de Derecho, así que seguramente nos encontramos por allá. Y por otro lado, bueno, yo en esta tarea de abogado, por supuesto hago primero creo de que estas tareas muchas veces de David contra Goliat en momentos difíciles, la única salida es colectiva. Entonces, bueno, lo primero es fortalecer el colectivo, fortalecer estas familias que muchas veces están en diferentes lugares. Estamos hablando de una veintena de familiares que impulsaron esta causa, que tenemos el honor de que esté Coca Luján, de 99 años, vecina de la provincia de Catamarca, de la ciudad de Catamarca, que busca todavía en este plano, sigue buscando para saber a dónde están los restos, el cuerpo de su hijo, Raúl Mateo Molina Luján, que tenía 25 años, era estudiante de arquitectura y fue secuestrado en el 76 en la ciudad de Córdoba. Tenemos gente de todos lados y bueno, también de lo que se trata es de construir equipo, porque esto no es una tarea solitaria. Y en lo que compete a mí, bueno, ¿qué decirte? Me da un poco de pudor, porque bueno, yo soy abogado hace muchísimos años, en el año 99 me recibí, me vine de Catamarca, terminé la secundaria en la Jorge Newbery y me vine a estudiar a Córdoba, me recibí, ya me quedé acá, trabajo hace décadas en Derecho Penal, Derechos Humanos y bueno, trato de hacer un trabajo técnico, trato que no gravite todo lo emocional, porque realmente es muy fuerte y fue muy fuerte ver los familiares el día viernes en esa conferencia de prensa, donde después de 40 años les dieron la buena noticia de que finalmente hubo hallazgos de los cuerpos de sus seres queridos, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno, y ya por último también, y a modo de mensaje, ¿no? Porque bueno, estás ahí, coordinador de este programa Donorem, ¿no? Como lo mencionaste, Memoria, Verdad y Justicia en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional de Catamarca. ¿Y qué lugar ocupa la enseñanza del terrorismo de Estado en la formación de los estudiantes, ¿no? Y esto, desde la universidad pública, gratuita, que la seguimos defendiendo también, la importancia que tiene que la universidad también se involucre con esto. Y de paso también estos comentarios que se dicen de la universidad en cuanto a adoctrinamiento, que vuelven a repetir estos mismos discursos de odio, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchísima tela para cortar en estos últimos comentarios de ustedes. Y indudablemente la cuestión de la transmisión oral, de la transmisión de la academia, de la universidad pública, de los espacios educativos, es lo gravitante realmente. Es decir, uno no puede quedarse en ese territorio de confort de decir, nosotros ya hace 10, hace 20 años, o en mi caso, cuando armamos Hijos en el 95, ya lo dijimos. La batalla por la memoria, la verdad y la justicia de un pueblo es una batalla de todos los días. Uno nunca se puede quedar en ese territorio de confort. ¿Por qué? Porque yo soy una persona de 50 años, hablo con un pibe joven que nació en el 2000, en el 2010, y no tiene idea de lo que sucedió en el pasado reciente. Entonces no le podemos pedir a ese joven que no conoce qué pasó en el pasado reciente que defienda los valores de la democracia. Esto dialoga mucho con el presente, lo que estamos hablando. Uno si lo ve rápidamente dice, este abogado me está hablando de un enterramiento de cuerpos, de 2000 cuerpos de hace 40 años, ¿qué tiene que ver eso con hoy? Tiene todo que ver, porque uno no puede, insisto, construir el pacto social. Cuando uno ve discursos de odio, cuando uno escucha, uno quiere matar al otro, violencia abiertamente antidemocrática, está afectando el pacto democrático. Cada uno puede pensar lo que quiere en un Estado de Derecho. Lo que tenemos que hacer es respetarnos. Para respetarnos tenemos que saber que nunca más podemos llegar a esas situaciones que vivió la Argentina en aquella noche oscura de la dictadura. Y aquella noche oscura de la dictadura, para no olvidarnos, empezó con discursos de odio, empezó con el no respetarnos. Por eso es tan importante la educación, la universidad pública, y concateno esto con el rol de la universidad pública, que es lo que fue noticia nacional. El equipo argentino de antropología forense, un equipo que viene de la universidad pública, con geólogos, el geólogo Sacripanti de la Universidad Río Cuarto, son valores científicos de nuestra sociedad argentina que realmente nos lleva a tener que seguir defendiendo siempre la universidad pública. Ramiro, muchísimas gracias. Escucharte no solamente nos acerca a una historia personal de lucha y ausencia, sino que nos recuerda que detrás de cada número, detrás de cada nombre desaparecido, hay una vida, una familia, una promesa truncada y también un legado que se sigue construyendo en cada paso hacia la verdad, ¿sí? Porque cada cuerpo que se encuentra, en cada juicio que avanza, en cada testimonio que resiste, la memoria siempre se vuelve semilla, ¿no? Y cuando hay memoria, hay futuro, un futuro que no olvida, que no repite, que no quiere repetir y que no quiere claudicar, ¿no? Así que gracias por tu palabra tan lúcida, tan clara, por tu coraje, por convertir tu herida, porque sé que así fue, escuché testimonios tuyos, hice entrevistas con vos en otras oportunidades y entonces convertiste tu herida en ese motor colectivo de justicia. Así que por vos, por tantos y por tantas, ¿no? Por las generaciones que vienen, en memoria, los voy a nombrar, de Mercedes Argañarás, de Tomás José Fresneda, nunca más. Sí, y como lo dijiste también, me quedó mucho esto de que la lucha es colectiva. Cada nombre, cada historia es parte de lo que somos y nos pertenece a la memoria. Así que muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Ha sido realmente un gusto poder compartir
reflexiones con ustedes y bueno, con todos sus oyentes, así que siempre a disposición. Un abrazo fraterno para todos y para todas. Un abrazo. Doctor Pablo Ramiro Fresneda, abogado penalista, especialista en derechos humanos, coordinador ad honorem del programa Memoria, Verdad y Justicia de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional.